Jesús manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie documental biográfica, Un granito de trigo en el Bajío. Hoy conoceremos detalles y acontecimientos importantes que sucedieron en torno a los sacramentos de la iniciación cristiana en la vida de Josefa Brígida de Jesús Vargas Galeana, nuestra protagonista. Hoy iniciaremos con el bautismo, la confirmación y su primera comunión. El sacramento del bautismo es el sacramento de la iniciación cristiana. Con él se nos abre la puerta a la vida de la gracia. Nos injerta en el misterio pascual de Cristo. Con el bautismo, nuestra protagonista entra a formar parte de la familia santa de Dios. Sus padres la engendraron a la vida terrena. Con el bautismo es engendrada a la vida eterna. En Jesús todos somos hijos de Dios, y en Él el Padre nos dice: tú eres mi Hijo muy amado. El sacramento de la confirmación y de la Eucaristía fueron para Josefa Brígida de Jesús el camino por el cual se confirmó y vivió la vida de la gracia, acrecentando su fe, su esperanza y su caridad. La Eucaristía es el sacramento de la Iglesia, en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdaderamente y sustancialmente presente entre nosotros, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En el sacramento por excelencia, Josefa recibió a Cristo, y de él alimentó toda su vida espiritual. Desde niña, cultivó una amistad profunda e íntima con Jesús en Eucaristía. Él le reveló los secretos más escondidos y misteriosos de su amor, haciendo ella de este sacramento su alimento y fortaleza. Esperamos que sea de su agrado y conozcamos más la historia de quien ha sido para muchas generaciones un humilde testimonio de amor y fidelidad a Dios, y nos lleve a experimentar lo grande, el eterno y profundo amor de Dios en nuestras vidas. Bienvenidos. Josefa Brígida de Jesús fue la última de sus hermanas. Nació el día 8 de octubre, festividad de Santa Brígida de Suecia, del año de 1866. Su casa natal se levantaba frontera al templo de San Francisco de Paula. Posteriormente, arrasada la vieja y amplia casa del matrimonio Vargas Galeana, se han levantado en la actualidad casas comerciales en el viejo solar. Una luminosa tarde de otoño, la familia Vargas Galeana, frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y de San Marcos, desciende de una lujosa diligencia, dejando ver la opulencia de su estatus social y solvencia económica. Dirigiéndose al interior del templo para orar, entraron al bautisterio. El padre, don Agustín Licea, revestido con los ornamentos litúrgicos, inició las ceremonias del bautismo de la criaturita. El sacerdote rezó fervorosamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando sobre su tierna cabecita el agua que lustra el pecado original. Ungió a la infantita con el óleo y el crisma de salud espiritual. Puso en sus inocentes labios los grumos de sal, símbolo de la discreción y de la sapiencia cristiana. La cubrió con el nivio capillo, es decir, la estola de la inocencia bautismal, y puso el cirio encendido en sus manecitas, ayudada de su padrino. Finalmente, el sacerdote, derramando su mirada sobre los circunstantes, exclamó solemnemente: Josefa Brígida a Jesu, vade in pace et Dominus sit tecum. Josefa Brígida de Jesús, vete en paz y camina siempre en la presencia de Dios. Gratitud, bendición y alabanza
nuestra familia le dio y dotóla de padres celosos y excelentes que él mismo eligió. Un virtuoso y genial sacerdote y una joven de mucha oración. Los padrinos de la niña Josefa Brígida de Jesús en su bautismo fueron la señora Guadalupe Chávez y el señor don Vicente Vargas León. La señora Guadalupe Chávez se le daba el nombre de la señorona por su rango social, su rango espiritual y todas aquellas características que tenía esta señora, doña Guadalupe Chávez, una persona de profunda vida espiritual, caridad con todos los pobres, una señora que trascendía en la sociedad irapuatense, y no solamente en la sociedad, sino también en la cultura religiosa. Don Vicente, una persona hacendada, al igual que don Juan Vargas, porque era su hermano, propietarios y hacendados de diferentes terrenos que constaban de 8 haciendas entre la familia Vargas Galeana. Doña Guadalupe Chávez también fue una persona, al igual que don Vicente Vargas, una persona hacendada. Era dueña de la hacienda de San Gregorio, que se encontraba en las inmediaciones de Abasolo y Pénjamo. Esta hacienda era en donde la niña Josefa Brígida de Jesús, después de algunos años, vivía en temporadas con su madrina, doña Guadalupe Chávez. El padrinazgo para la niña Josefa Brígida de Jesús era porque dentro de la familia Vargas Galeana estaba don Vicente, que era tío de Josefa Brígida de Jesús. La señora Guadalupe Chávez, siendo una persona de solvencia económica bastante amplia, ella quiso que los atuendos de la niña Josefa Brígida de Jesús fueran de la máxima calidad. Aquí tenemos y les muestro la sabanilla que cubrió el cuerpecito de Josefa Brígida de Jesús al ser bautizada. Esta sabanilla fue pintada a mano, al óleo, de su mamá, doña Francisca Galeana Otero. La tela fue importada de España por el trabajo de don Juan, que él recorría a nivel nacional e internacional, y de allá vino la tela para el ropón y la cobijita de Josefa Brígida de Jesús. El remate del bordado, de la pintura, es el encaje que tiene una apariencia de tejido de frivolité, así como el remate de la cobijita. El frivolité es un tejido a mano que se hace finamente con los hilos más finos que existen en el país. Y esto fue el regalo que le hicieron los papás de Josefa Brígida de Jesús, y que también los padrinos estuvieran de acuerdo que fuera lo mejor que se pudiera tener para el bautismo de la niña Josefa Brígida de Jesús. Los padrinos de Josefa Brígida de Jesús y sus papás tuvieron la delicadeza y los detalles de escoger hasta el color de la tela que iba a ser parte del atuendo que vestía la niña en su bautismo. La familia Vargas, así como don Vicente y don Juan, su papá,
eran grandes comerciantes en el ramo de las perlas, en el ramo del algodón y en el ramo de todo aquello que era lo más fino para la sociedad irapuatense. El detalle estuvo hasta en el color de la tela que tenía que tener para el bautismo, un color aperlado. ¿Por qué? Porque don Juan quería pintar en su hija hasta la vestimenta de lo que él era comerciante, el color de las perlas. Así también como el color del trigo, trigales que don Juan sembró en las haciendas trigueras, como así le llaman los Vargas, que ondeaban con el resplandor del sol. Y ese resplandor daba el color de la cobijita, de la tela que deberían ellos escoger para confeccionar tanto el atuendo que vestía como la sabanita que cubría su cuerpo. Josefa Brígida de Jesús, al recibir aquellas palabras del sacerdote que realizó el sacramento del bautismo, fueron estas: Josefa Brígida de Jesús, vete en paz y vive siempre en la presencia de Dios. Desde ese momento, la vida de Josefa ya fue sellada por la mano de Dios, a través primeramente del sacramento del bautismo y posteriormente de las palabras que pronunció el sacerdote. Al igual que las palabras que el Señor le dirigió al profeta Jeremías. Desde el vientre de tu madre, antes de que nacieras, yo ya te había elegido para esta misión. También en un futuro, Josefa Brígida de Jesús, ya siendo religiosa, el corazón de Jesús le expresó las mismas palabras del profeta. Desde el vientre de tu madre y antes de que nacieras, ya te había elegido para esta fundación de la reparación. De ahí que la vida de Josefa Brígida de Jesús se convirtió en la pequeñez, desde la pequeñez de su bautismo, en el granito de trigo del Bajío. Por eso, como les expresé antes, en el ondear de los trigales, en el color dorado del trigo, el granito de trigo fue el epíteto que se le dio a Josefa Brígida de Jesús, nombre que lleva el documental que estamos presentando. Josefa Brígida de Jesús, en su vida, se parece al granito de trigo en el Bajío. El trigo es triturado en el molino para convertirse en harina blanca. Esa harina blanca, el hombre la utiliza para la producción del alimento corporal, lo que llamamos pan. Pero para la vida espiritual, la Iglesia, haciendo vida las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo. Cristo ocupó lo más insignificante, el pan más pequeño, para quedarse en él y alimento del alma. Lo mismo pasó con Josefa Brígida de Jesús. Te he elegido para esta misión, una misión de víctima, una misión de donación de su vida, porque así fue pronunciadas las palabras desde su bautismo. El padre Gabino Chávez, en su último momento, él se expresa con otras palabras de Josefa Brígida de Jesús. Nuestra madre, al igual que otras santas,
derramó su última gota de sangre en el altar de su lecho. Esta fue la misión que recibió desde su bautismo Josefa Brígida de Jesús. Yo la considero así como una frase del Congreso Eucarístico. La vida de Josefa Brígida de Jesús fue triturada y fue pan partido para la salvación de los hombres. Josefa Brígida de Jesús fue bautizada el día 9 de octubre, o sea, al día siguiente de su nacimiento. En el libro de bautismos de hijos legítimos, número 55, a fojas 99 frente, del archivo parroquial del Templo de San Marcos y de Nuestra Señora de la Soledad de Irapuato, se encuentra un acta de bautismo en la forma y del tenor siguientes. Josefa Brígida de Jesús. En la Santa Iglesia Parroquial de la Villa de Irapuato, a 9 días del mes de octubre de 1866, yo, el presbítero Agustín Licea y Licea, con licencia del párroco, puse óleo y crisma a una infanta de 2 días de nacida, hija de don Juan Vargas y doña Francisca Galeana. Fueron sus padrinos don Vicente Vargas y doña Guadalupe Chávez, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual, y para que conste, lo firmé con el señor cura Plácido Licea y Licea, párroco. Asimismo, en el libro de confirmaciones del mismo archivo parroquial se encuentra el registro de su confirmación. En el libro número 6, foja 112. Conociendo la situación de la familia Vargas Galeana, vemos cómo esta familia, su principal cuidado y delicadeza para sus hijos era acercarlos a la Santa Iglesia a través de la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. Lo que acabamos de escuchar, les presentamos una copia del acta de bautismo que se encuentra en la determinada parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y de San Marcos. Les decía anteriormente que esta familia no perdió detalles en la recepción de los sacramentos. Las familias de Irapuato tuvieron la delicadeza y la gentileza de acompañarlos en estas ceremonias tan especiales de la familia Vargas en la recepción de los sacramentos de sus hijos. Esta copia del acta de nacimiento es un testimonio del verdadero sacramento que recibió Josefa Brígida de Jesús. No podía pasar desapercibido la elegancia de este sacramento. No solamente elegancia a nivel social, sino más bien la elegancia de la ceremonia por el sacramento del bautismo, que se le debe dar toda importancia a la recepción de los sacramentos. La familia Vargas tenía muy en consideración estas celebraciones. También por su delicada formación espiritual de esta familia, acercaron a los 2 años de edad a Josefa Brígida de Jesús a la recepción del sacramento de la confirmación en mayo de 1868. Esta fecha está marcada también en el acta que nos encontramos en el libro de las partidas de confirmación. Su madrina de confirmación fue la señorita Clara Vargas Galeana, hermana de Josefa Brígida de Jesús y hija de don Juan Vargas León, papá de la niña que acaba de confirmarse. ¿Quién la confirmó? Josefa Brígida de Jesús fue confirmada por el excelentísimo señor obispo don José de Jesús Díez de Sollano, primer obispo de la diócesis de León, en 1868.
Cuando el señor obispo Díaz de Sollano llegó a la ciudad de León, no había, como era diócesis nueva, recién establecida, no había residencia o casa donde él pudiera estar prestando su servicio de obispo a esta diócesis. Inició la construcción de la casa episcopal y en 1927 la casa fue decomisada en el tiempo de la cristera. Posteriormente, esta casa fue demolida y ahí se construyó una sala para cine. Esto sucedió en 1958, cuando demolieron la casa episcopal para construir allí un cine. Y posteriormente también el cine quedó en ruinas y en ese lugar se construyó una tienda de la cadena de Coppel. El nombramiento del señor obispo fue dado por el Papa Pío IX, precisamente en 1868. ¿Por qué el señor obispo fue el que vino a Irapuato a la confirmación de la niña Josefa Brígida de Jesús? Por la amistad, por la adhesión a la iglesia que la familia Vargas Galeana, inmediatamente al llegar el obispo a la ciudad de León, ellos se presentaron para ponerse a sus órdenes. Y de allí vino la amistad, y la primera visita que el señor obispo hizo a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y de San Marcos, esa visita ya había sido antes por una invitación que don Juan había presentado al señor obispo. Y las familias de Irapuato de ese tiempo aprovecharon la venida del señor obispo en la confirmación de Josefita Vargas Galeana para que también sus hijas, acompañadas de esta familia y de la niña, recibieran el sacramento de la confirmación. La familia Vargas Galeana, teniendo en cuenta que su hija debería recibir los sacramentos de iniciación cristiana, como fueron el bautismo, la confirmación y ahora posteriormente el sacramento de la primera comunión. De este sacramento de la primera comunión no tenemos muchos datos, pero como testimonio de que la primera comunión la recibió a los 8 años, porque en ese tiempo la iglesia pedía, o más bien estableció, que hasta los 8 años de edad los niños o niñas hicieran la primera comunión. Para testimonio de ello, tenemos aquí, puedo decirles que es una reliquia. Para la familia de Cordelleso, tener recuerdos de la vida, de los elementos, de todo lo que la niña Brígida de Jesús tuvo en sus manos y en su poder, no solamente de niña, sino durante toda su vida, testimonio que tenemos nosotros y que guardamos en el Museo de la Familia de Cordelleso. Tenemos aquí como testimonio el rosario que ella recibió en su primera comunión. Este rosario está con cadena de oro. La cadena no está limpia, porque imagínense la edad que tiene este rosario. De su primera comunión, de 8 años a la fecha. Las cuentas del rosario son nacaradas, y está hecho de perlas. También el librito es una joya para la familia de Cordelleso.
Las pastas son de concha nácar. Con el arabesco que tiene, son de incrustaciones de plata. Finamente detallado el arabesco por la categoría del libro que recibió de parte de sus padrinos o de su madrina. El canto es canto dorado de hoja de oro. También la edad que tiene este librito que Josefita Brígida de Jesús tuvo en sus manos el día que estaba recibiendo el sacramento de la comunión. Constatar este gran sacramento y recordar la figura de Josefa Brígida de Jesús es como tenerla aquí presente. Para la familia de Cor de Jesús, la niña Josefa Brígida de Jesús vive en sus obras, en su vida, en su perfil espiritual y en los elementos, los saberes, como se dice también, que tuvo en sus manos. Es una joya, es una reliquia que amamos profundamente, y el tenerlos en nuestras manos es una gracia. Estas reliquias fueron donadas por la señorita Clara Vargas Galeana, hija de don Carlos Vargas Galeana, hijo de don Juan Vargas León. Josefa Brígida de Jesús nació en años atormentados por turbulencias belicosas. Sangrienta guerra enlutaba y azotaba cruelmente a nuestro país. Cuando subió al gobierno Porfirio Díaz, fue necesario fuerza y violencia contra todos los que se rebelaban al gobierno para lograr la paz que en su tiempo el país obtuvo. Cuando nació Josefa Brígida, combatían en el país las tropas republicanas a favor de Benito Juárez contra los contingentes mexicanos que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. El sufrido pueblo mexicano padecía las consecuencias ineludibles de la guerra: hambres, pobreza, desnudez, desolación y muerte.